Hoy vamos a mirar la cuestión de qué tanto la presión social, el ser auténticos, y cómo nosotros debemos de buscar cimentar el amor desde antes del matrimonio. Esto será muy importante a la hora de que podamos desarrollar un matrimonio sano. Hoy vamos a abordar la cuestión de cómo podemos abonar a la educación de los futuros esposos, de las personas que están solteras y que están buscando pareja. Definitivamente la presión social sí será algo que definitivamente va a... La presión social definitivamente va a determinar mucho de cómo vamos a escoger a la persona con la cual vamos a iniciar el proyecto que se llama familia, el proyecto que se llama matrimonio. En cierta ocasión, un maestro que tuvo la oportunidad de estar hablando con sus estudiantes, un día tocaron acerca del estrés que produce la vida en una relación en la adolescencia. Al principio, pues él les comentó que para justo evitar más estrés en la vida del adolescente, pues que iban a limitar la salida en grupo, en grupos mixtos, y que de hecho se iba a limitar por espacio de un mes la salida conjunta de hombres y mujeres. Muchos de ellos dijeron que no, pues que cómo, si ya estaban, pues si estaban acostumbrados, les gustaba esto, pero la respuesta fue de que, pues no, olvídelo. Sin embargo, en el momento en el que terminó la clase, comenzaron a salir los alumnos, algunos de ellos fueron a hablar en privado con el maestro y le confesaron, diciéndole que era una buena idea y que de muy buena gana estarían dispuestos a tener este experimento social, por llamarlo de alguna manera, en el plantel escolar. Pero obviamente esto que justo les estoy comentando, lo hicieron en privado, porque para esto se va a requerir valor justo de no ceder ante la presión social, porque en la presión social, cuando la gente comienza a opinar de cómo debes de llevar tu relación, de cuáles son los estándares según la sociedad de vida de un soltero, pues obviamente te puede pesar en la vida del adolescente, en la vida del muchacho, en la vida de la persona soltera, puede pesar mucho. Y para ello siempre debemos recordar que a la hora de que vamos a educar a nuestros hijos, hacerles notar lo que ocurrió con Caleb y Josué. Esto se encuentra en Números 13, capítulos 13 y capítulo 14. Debemos de recordar que mientras los espías, 10 de ellos, se dejaron llevar por el miedo y obviamente por la presión social, por la opinión popular, Caleb y Josué se mantuvieron en una convicción diferente. Se mantuvieron en una convicción en donde el estándar de valor y de determinación no lo fijaba la sociedad, no lo fijaba la presión social. Era basada en agradar a Dios, aunque ellos fueran los menos, ellos solamente eran 2. Y usted y yo debemos de aprender que sobre nuestros hijos debemos de estar formando un carácter para que no cedan a la presión social. Obviamente, aquí abro un paréntesis. Cuando le digo que les debemos de forjar un carácter, primero yo como padre, nosotros como padres debemos de revisar nuestra vida y ser muy honestos con nosotros. ¿Qué tanto carácter es el que yo tengo? Para yo poderle decir justo a mis hijos cómo es que se puede formar un carácter. Obviamente, si yo soy una persona que soy muy influenciable, me dejo llevar por la presión social,
mi autenticidad está muy a la baja, es decir, no soy auténtico, casi siempre soy tan influenciable que tengo varias personalidades, que obviamente esto pues me lleva a alejarme de Dios. Cada uno de nosotros debemos de ir primeramente generando valor en el corazón y lo que dice Éxodo 23:2, que no debemos de seguir a las multitudes para hacer el mal. En la espiritualidad, la responsabilidad personal prima o es prioritario sobre la presión del grupo. O sea, yo debo de saber que si soy espiritual, yo tengo que ser muy responsable con mis decisiones, al grado de saber que no me debo dejar influenciar por un principio que, aunque es popular, vaya en contra de la voluntad divina, vaya en contra de la moral de la Biblia. Porque las personas que se van a casar o los que ya estamos casados, debemos de entender que un matrimonio fuerte no se va a construir siguiendo la corriente. Un matrimonio fuerte, un matrimonio que está buscando crecer, trabajar a la luz de la palabra, definitivamente hay muchas cosas en las cuales no vamos a casar nuestra vida ni nuestros principios con los principios de fuera de la Biblia, como se dice comúnmente, con los principios del mundo, con los principios de este sistema. Un matrimonio fuerte no se va a fortalecer siguiendo la corriente, sino debemos de tener el valor de poder nadar contra corriente, sobre todo cuando sea necesario para proteger lo sagrado, para proteger nuestra relación, para proteger, de hecho, el siguiente eslabón en esto que buscamos pertenecer al pueblo de Dios, que buscamos tener una identidad. Así es que nosotros debemos de buscar que nuestros hijos tengan una identidad, pero mucha de esa identidad será heredada por nosotros. Y mucha de esa autenticidad será heredada por los padres. Y mucha de la fuerza que tenga la juventud, la siguiente generación, para no sucumbir a la presión social, dependerá de cuánto nosotros tengamos los argumentos y la paciencia para irles comunicando cuál es el camino que Dios estableció para una relación. De hecho, está comprobado que tener una pareja en la adolescencia constituye una carga estresante e innecesaria. ¿Por qué? Porque el adolescente, estamos hablando de alguien que de repente, por la presión social, va a querer tener novia o novio a una edad muy temprana, en donde nosotros debemos de estar muy conscientes que el adolescente pues es obvio que no tiene la madurez emocional ni la inteligencia emocional para poder llevar una relación así. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, del 32 en adelante, escribe: quisiera pues que estuvieses sin congoja, sin dolor. ¿Por qué? Porque el que está soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Obviamente estamos hablando de un joven que está siendo educado y que estamos buscando estructurarlo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es un adolescente, un soltero, se va a enfocar y su pasión, por llamarlo de alguna forma, va a ser agradar a Dios. Pero el casado obviamente tiene cuidado de cómo va a agradar a la mujer. O sea, eso es inherente. No estoy diciendo que se va a perder y que ya no le van a interesar las cosas espirituales. Pero obviamente sigue escribiendo Pablo: asimismo hay una diferencia entre la casada y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor,
para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de cómo va a agradar a su esposo. Entonces, Pablo está diciendo, pues a mí me encantaría que todos estuvieran solteros para que pudieran aprovechar quizás más el tiempo, pero termina diciendo el verso 35, pero para que yo no les ponga un tropiezo, sino porque estoy siendo honesto y decente, les estoy diciendo que de alguna forma, pues el casarse va a provocar que tengamos otras cosas que no que nos van a impedir acercarnos a Dios, pero que van a ocupar nuestro tiempo. Así que cada uno de nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos justo esto, que va a llegar el momento en el que tengan la madurez y la inteligencia emocional para poder llevar una relación. Antes, entre las tareas, entre las labores de la casa y entre que ellos van adquiriendo su identidad, tienen suficiente como para que tengan una, entre comillas, una responsabilidad de tener una relación. Los adolescentes, entonces, según lo que acabamos de leer en Corintios, los jóvenes, debemos de procurar que estén libres de preocupaciones para que tengan una dedicación al Señor sin divisiones en su corazón. Perdón. ¿Esto qué nos va a traer? Pues obviamente nos va a traer muchos beneficios, porque el joven estará enteramente consciente, concentrado en edificarse primero internamente, en crecer y en ir adquiriendo la madurez y la inteligencia emocional para que cuando tenga que ser enfrentado a convivir con una persona que será su esposa en el caso de los hombres o su esposo en el caso de las mujeres, que es tan enteramente distinto a él o a ella, que tenga la capacidad para poder lidiar con una persona que va a concebir el mundo de una manera diferente. En Corintios no está condenando el matrimonio, sino está señalando que cada etapa de la vida tiene su propósito, que cuando uno está soltero, ojo con lo que voy a decir, porque esto nosotros como padres nos debemos de enfocar. Cuando mi hijo está soltero, su preocupación más importante será adquirir antes que la escuela. Eso siempre lo tendremos que ponderar como una prioridad. Antes que la escuela, tendremos que desarrollar a un ser espiritual interno para que cuando tenga el momento de crecer a través del matrimonio, tenga las herramientas internas para hacerle frente a todos los desafíos que le va a presentar el matrimonio en sí, porque de lo contrario podrá ser un profesionista exitoso, podrá ganar mucho dinero, pero en el área del matrimonio, en el área de la convivencia con una mujer o con un hombre, según sea el caso, sea un fracasado o una fracasada, porque las cargas prematuras seguro van a impedir mucho el crecimiento de esa persona, y entonces queremos forzar la máquina, vaya. No estamos haciendo que esa persona se desarrolle y crezca de una forma adecuada para que cuando sea necesario y se enfrente a los desafíos propios del matrimonio, esa persona internamente ya esté capacitada porque aprovechó la vida sin distracciones, sin preocupaciones extras, y entonces puede formar una familia. Porque debemos de entender que cuando se casan, obviamente está el desafío de aprender a convivir con alguien que es diferente a mí. Y la segunda parte, que también no es una cosa menor, sino el aprender a educar a una persona, que serán mis hijos, los hijos, porque esto es una exigencia muy grande que obviamente no voy a comenzar a prepararme cuando tengo al hijo, sino me debo de comenzar a preparar justo en la etapa
cuando voy a comenzar a madurar en mi mente y en mi cuerpo, que estamos hablando de la adolescencia, y que ese tiempo por nada del mundo debemos nosotros animar, más bien debemos desestimar el que tengan hijos, nuestros hijos, perdón, el que tengan un novio o una relación que lo único que va a hacer, probado es, les va a poner más estrés. La vida obviamente tiene un orden, un tiempo para cada cosa. En Eclesiastés capítulo 3 del 1 en adelante nos dice que todo tiene su tiempo. Obviamente cuando alguien comienza una relación emocional cuando no es tiempo, pues obviamente no está preparada emocional ni espiritualmente justo para una relación así. No está preparada para el diseño que Dios determinó de un matrimonio. Dios obviamente nos va a pedir que no podemos cargar pesos para los cuales todavía no hay fuerza. O sea, todavía no está. Es como cuando a un adolescente le quieres poner que cargue, no sé, cosas pesadas, no tiene la fuerza, o un niño. La cuestión emocional no lo podemos ver como una cuestión, vaya, que lo romanticemos y digamos qué bonito que se quieren. No, es que eso trae conflictos emocionales, trae conflictos espirituales que le van a hacer más daño que beneficio. Y que obviamente lo que debemos de estar enseñando para que podamos nosotros ayudar y colaborar a tener a que nuestros hijos puedan tener un matrimonio más sano y estable, debemos de aprender a que nuestros hijos confíen en su proceso de nuestros hijos. Debemos de enseñarles a que nuestros hijos deben confiar en su proceso, que todo va en su tiempo, que todo va a florecer y que no se les va a pasar el tren como a veces pensamos, ¿no? Que va a llegar el momento en el que si nosotros como padres nos ocupamos en nuestros hijos para que ellos maduren, adquieran una madurez física, emocional, y que adquieran también una inteligencia emocional, obviamente van a poder relacionarse en el matrimonio de una forma más sana. ¿Qué ocurre cuando están los adolescentes pues con esa situación por la presión social de tener una novia? Obviamente siempre va a haber personas que son más populares y otras que son menos. Y cuando hay una cuestión de una competencia y el más popular tiene más amigas o tiene más situaciones, la presión social hace que el que no es tan popular pues se sienta mal, y eso ya es una carga. Y si esa carga o por ese estrés, esa frustración de que no tengo amigas, de que no me he relacionado, y eso es el motivante de que tenga una relación, pues es obvio que eso no es correcto, porque además la relación o el tener relación no es una competencia. Pero justo ustedes y yo, que hemos vivido ya tiempo y que conocemos la cuestión emocional y la carga y cómo se maneja en la adolescencia, obviamente entre los compañeros que es inherente de la escuela, de la educación, de la relación que van a tener nuestros hijos con otras personas fuera de casa, pues es muy injusta. Porque puede haber personas que son populares y otras que no lo son, y eso a veces se torna muy cruel. Y el adolescente termina queriendo ser popular, queriendo tener una relación solo por la presión social. Y eso es muy importante de aprenderlo a manejar. Debemos de recordar que José y sus hermanos nos habla obviamente de cómo la envidia se puede dar y cómo por presión, por una competencia, se pueden romper lazos familiares, se rompen situaciones que después, si no hay una espiritualidad correcta, se terminan por romper ciertas cosas
que son muy difíciles, cosas internas. Cada persona ha sido creada a imagen de Dios y la crueldad a veces nos hace olvidar este principio, y es algo que debemos de estar muy de cerca con nuestros hijos, porque ellos sí se van a exponer a esta cuestión de que puede ser que en algunos de nuestros hijos terminen siendo no tan populares con las relaciones, y nosotros tenemos que hacerles ver justo lo que estamos hablando, que va a llegar el momento en el que se va a dar y que ahorita es una cosa equivocada y que no podemos nosotros evitar hablar con ellos del honor y el respeto, y que el amor va a llegar en su debido tiempo, y que lo que se deben de ocupar es de tener una relación espiritual sana, madura, fuerte con el Creador, para que en esa relación ellos puedan desarrollar las herramientas para poder, ahora sí, relacionarse con una mujer en el debido tiempo y en la debida forma, porque de otra forma no lo van a hacer, y que jamás, para poderse relacionar con una mujer, eso es muy importante hacerlo. Si se llega a dar el caso en nuestra familia, que esperemos que no sea así el caso, que Dios nos guarde, pero que no podemos nosotros decirle a nuestros hijos, o lo que debemos de poner atención, es que no pueden iniciar una relación, no se puede iniciar una relación amorosa solo porque me estoy comparando o porque debo de competir. Esos no son los motivos correctos. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que en la vida no se puede competir con nadie, que nuestra misión más grande es honrar la imagen divina que Dios ha puesto en mí, y que yo, como futuro cónyuge, como futuro esposo o esposa, me debo de ir construyendo, porque más adelante debo construir no solamente voy a ser socio con la otra persona, con el esposo o la esposa, voy a ser socio en el proyecto que se llama matrimonio y hogar, y que yo debo de llegar justo a proponer. ¿Y cómo es que voy a proponer? Nosotros como padres, por eso insistí anteriormente, que lo que voy a poner en la mesa no es mi carrera, porque eso aunque es importante, no es lo más trascendente. Lo que yo voy a poner en la mesa a la hora de construir un matrimonio es el crecimiento interno que yo tenga, lo que yo me haya preparado en la juventud para poder yo llegar y saber ya de antemano, los que estamos casados, que la convivencia conyugal exige mucho de ambas partes, exige paciencia, la capacidad de comunicarse, la capacidad de poder ser humilde a la hora de recibir críticas, porque esto se da mucho en el matrimonio. Y son cosas que se deben de ir construyendo desde la adolescencia, para que justo cuando haya ese momento de críticas, porque será necesario para el crecimiento, si yo estoy con una madurez y una inteligencia emocional a la hora de que escucho las críticas, pues entonces entenderé que me están criticando desde el lado del gesed, desde el lado del amor, desde el lado en donde mi esposo o mi esposo me están comunicando cosas y me están criticando. Ahora sí, como luego se dice por ahí, una crítica constructiva, solo con el afán de que podamos seguir creciendo en el desarrollo de un matrimonio. Porque obviamente, pues, ¿qué pasa cuando no se da? ¿Qué pasa cuando un adolescente no recibe las instrucciones o estos principios que estamos ahorita exponiendo, y que esa relación a la que se embarca fracasa? Pues obviamente para la siguiente no es que solamente va a ser más cauteloso en sus relaciones, por eso es que debemos de ser más cautelosos, porque va a provocar heridas, va a provocar vergüenzas,
y va a provocar inseguridades, justo porque no se tienen las herramientas emocionales desarrolladas internamente para una responsabilidad de ese tamaño. ¿Por qué? Porque no aguardaron el momento, y esto es algo que debemos de estar hablando. Estar preparado para el momento siempre va a ser muy importante. Mateo capítulo 25 del 1 al 13, sí, casi todo mundo sabe de esto, porque son de las cosas que más se hablan, pero que a veces poco se aplican a la vida práctica. Nos habla de las 10 vírgenes y de estar preparado. Y obviamente debemos de aprender que una de las cosas trascendentales en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de la vida familiar, será preparar a nuestros hijos para cuando se vayan a casar. Debemos de aprender de las vírgenes prudentes que tenían listo su aceite, esperar, pero no es una espera pasiva. Las vírgenes prudentes no se sentaron a esperar justo. Las insensatas era una espera, sí, muy imprudente, porque las vírgenes prudentes estaban esperando, pero se habían preparado. Y eso es justo lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Van a esperar a la persona adecuada, pero van a ir metafóricamente llenándose de aceite, preparando su corazón, su carácter, desarrollando su ser interno para hacerle frente a todos los desafíos que existen en el matrimonio. En hebreo la palabra paciencia es sablanut, y uno de los aspectos muy importantes de la paciencia es aprender a guardar nuestras palabras. Porque de las cosas que tiene y que ustedes y yo ya sabemos que debemos desarrollar en el matrimonio es aprender a comunicarnos. Pero la comunicación está junto con pegado, está